Seguramente tienes un K-drama favorito hasta que recuerdas su final, porque no todos acaban como soñamos. Algunos simplemente destrozan todo lo que habían construido. Hoy veremos esas historias que pasaron de ser amadas a odiadas por culpa de su cierre. Sí, hablamos de los finales más odiados en los K-dramas. Empecemos. Número 1. 25-21. Lo que comenzó como una historia luminosa, fresca y esperanzadora, terminó dividiendo profundamente a su audiencia. Con personajes entrañables, un guión sólido y una de las mejores bandas sonoras recientes, todo apuntaba a que sería un clásico memorable. Sin embargo, el desenlace apostó por un tono oscuro y melancólico que rompió con la esencia inicial de la serie. La relación central quedó inconclusa. Varios cabos sueltos nunca se resolvieron, y la sensación de nostalgia predominó en lugar de la esperanza que había caracterizado los capítulos anteriores. Para algunos espectadores, este giro fue un reflejo realista de la vida, donde no todo termina como deseamos. Para muchos otros, significó una traición emocional que arruinó por completo la experiencia. El contraste entre la primera parte vibrante y el final sombrío generó una grieta enorme entre los fans, que debatieron intensamente en redes sociales. Más allá de la división, lo cierto es que este desenlace demostró lo importante que resulta cerrar una historia con coherencia. Aunque la serie dejó escenas memorables y un gran impacto cultural, el final se convirtió en uno de los más polémicos y decepcionantes dentro del mundo de los K-dramas. Número 2. Alquimia de almas. El universo de magia, romance y fantasía que atrapó a millones en todo el mundo se sostuvo con fuerza hasta que llegó el desenlace. El cierre de la primera temporada debía abrir paso a la segunda, pero terminó por desatar críticas por giros forzados, situaciones poco creíbles y un ritmo incoherente con el desarrollo previo. A esto se sumó un cambio de actriz principal en la temporada 2 que generó polémica, pues alteró la conexión emocional que los espectadores habían construido con la protagonista. Aunque la producción mantuvo su espectacularidad visual y algunos momentos memorables, el exceso de clichés y la aparición de recursos desgastados, como la amnesia, debilitaron la solidez de la trama. El resultado fue un cierre que para muchos se sintió manipulado y carente de coherencia interna. Lo más frustrante es que hasta ese punto la serie había demostrado gran frescura, equilibrio entre géneros y un guión capaz de sorprender. A pesar de todo, sigue siendo recordada como una de las producciones más populares de su año, aunque con la marca permanente de un final que dejó un sabor amargo a una comunidad que esperaba mucho más. Número 3. Love Alarm, temporada 2. La primera temporada conquistó a los fans con un triángulo amoroso original y una premisa tecnológica innovadora. La segunda entrega prometía resolver los sentimientos de Jojo, Sun-Oh y Hye-Jong, pero terminó decepcionando por su ejecución. Con apenas 6 episodios, la historia resultó apresurada y varios arcos narrativos quedaron incompletos. El cambio en el enfoque provocó que el triángulo central perdiera fuerza, lo que era precisamente el corazón de la serie. Muchos espectadores sintieron que la resolución carecía de lógica emocional, generando un desenlace ambiguo y poco satisfactorio. Además, la actuación de algunos personajes fue objeto de fuertes críticas, especialmente hacia la protagonista, lo que incrementó la sensación de frustración. En lugar de cerrar con contundencia, la trama se percibió como un intento fallido de forzar madurez en los personajes sin el desarrollo adecuado. Para los seguidores que esperaban un romance definido y coherente, fue un golpe difícil de aceptar. Esta segunda parte pasó de ser una de las más esperadas a convertirse en una de las más cuestionadas, demostrando que incluso una buena idea puede fracasar si no se construye con el tiempo y la profundidad necesarios. Número 4. Do Sol, Sol la Sol. Una pianista acostumbrada a la comodidad lo pierde todo de un momento a otro tras la quiebra de su familia. Obligada a rehacer su vida, se traslada a un pequeño pueblo donde conoce a un joven misterioso que parece ocultar más de lo que muestra. Entre ambos surge una relación marcada por la ternura, la amistad y un humor ligero que conquistó rápidamente a los espectadores. Con un tono fresco y encantador, la historia prometía ser un soplo de aire dentro de las comedias románticas coreanas. Sin embargo, la serie se volvió famosa también por su final,
considerado uno de los más decepcionantes del género. En el último episodio, un giro inesperado introduce una enfermedad terminal que cambia por completo la atmósfera ligera que había caracterizado a la producción. Este recurso fue visto como un intento forzado de añadir dramatismo, rompiendo con la coherencia y el encanto que la habían definido. Lo que hasta entonces era una historia dulce terminó en un melodrama que dejó a muchos con sentimientos encontrados. Aunque mantiene momentos entrañables y personajes carismáticos, su desenlace la convirtió en un ejemplo de cómo un cierre mal planteado puede arruinar una experiencia que tenía todo para brillar. Número 5. Grande. Con un planteamiento original centrado en el intercambio de cuerpos, esta producción prometía una mezcla de romance y comedia fantástica difícil de olvidar. Durante gran parte de la serie, el guión supo mantener la intriga y la diversión, creando situaciones inesperadas que engancharon a la audiencia. No obstante, el desenlace se convirtió en uno de los más criticados de los K-dramas. El final fue confuso, apresurado y sin explicaciones claras. Nunca quedó resuelto quién regresó realmente a su cuerpo ni cómo se solucionó la trama central. Además, los últimos episodios introdujeron giros poco convincentes, incluyendo la amnesia, lo que aumentó la frustración de los fans. En lugar de cerrar con coherencia, el relato dejó un vacío narrativo que opacó todo lo construido. La relación entre los protagonistas tampoco obtuvo la claridad necesaria, lo que generó aún más desconcierto. El resultado fue un final que, en lugar de responder preguntas, generó nuevas dudas. Lo más decepcionante es que la serie comenzó con frescura y diversión, lo que hizo que su cierre resultara aún más frustrante y muy por debajo de lo que prometía. Una producción recordada más por su polémico desenlace que por sus virtudes. Número 6. Ahora vamos a separarnos. Ambientada en el competitivo mundo de la moda, la historia presentaba a una diseñadora realista y elegante que se enamora de un exitoso fotógrafo. Con un tono adulto y sofisticado, prometía ser un retrato maduro del amor y las relaciones modernas. Sin embargo, a medida que avanzaba, la narrativa comenzó a repetirse en un ciclo interminable de rupturas y reconciliaciones. En lugar de mostrar evolución, los protagonistas parecían atrapados en un bucle que desgastó la historia y desesperó a la audiencia. El desenlace no ofreció una resolución clara ni un cierre emocional satisfactorio, dando la sensación de que los personajes terminaron exactamente donde empezaron. Este enfoque fue interpretado por algunos como un reflejo de las complicaciones de la vida real, pero para la mayoría fue una oportunidad desperdiciada. Los espectadores esperaban un crecimiento en los protagonistas y un final que dejara huella, pero recibieron lo contrario, un cierre ambiguo y frustrante. A pesar de contar con un elenco de renombre y escenas visualmente atractivas, el resultado final no alcanzó las expectativas. Una historia que pudo ser memorable, pero que terminó siendo recordada por un final plano y decepcionante. Número 7. La última misión del ángel, el amor. La historia de Kim Dan, un ángel travieso enviado a encontrar el amor para una bailarina distante, conquistó a muchos por su dulzura y la química de sus protagonistas. Durante gran parte de la trama, la mezcla de fantasía y romance ofreció momentos tiernos y conmovedores que mantuvieron a la audiencia atrapada. Sin embargo, el desenlace generó fuertes críticas al romper las propias reglas que el relato había construido sobre los seres celestiales. Para justificar un final feliz, el guión recurrió a giros forzados y soluciones poco coherentes que debilitaron la solidez del universo planteado. La sensación para muchos fue de un cierre artificial, diseñado únicamente para complacer, pero sin la consistencia necesaria. Aunque conserva escenas memorables y un tono entrañable, la forma en que concluyó restó credibilidad a todo lo anterior. Lo que pudo haber sido una joya dentro del género romántico fantástico terminó empañado por un desenlace que no convenció. El contraste entre la ternura de su desarrollo y lo inverosímil de su final convirtió esta producción en un ejemplo claro de cómo incluso una historia con gran potencial puede perder fuerza si no se respeta su propia lógica. Número 8. Una trampa atractiva. Basada en un popular webtoon,
Esta producción generó enormes expectativas con su mezcla de romance universitario y tensión psicológica. Durante gran parte de la serie, supo capturar la atención gracias a personajes complejos y relaciones ambiguas que hacían reflexionar sobre las dinámicas del poder y la manipulación. Sin embargo, hacia el final, la trama tomó un rumbo que decepcionó profundamente a los fans. Los protagonistas terminaron separados y, tras un salto temporal de 3 años, el regreso del personaje masculino no ofreció una verdadera evolución ni explicación convincente. En lugar de cerrar con claridad, el guión dejó todo en un limbo, pidiendo a la audiencia aceptar que las cosas podían solucionarse solo con su reaparición. La falta de desarrollo real convirtió el desenlace en un cierre apresurado y poco satisfactorio. Lo más frustrante fue que la serie tenía todos los elementos para consolidarse como un clásico moderno, pero desperdició su potencial en los últimos episodios. Aunque sigue siendo recordada por sus interpretaciones y estilo, su final la colocó en la lista de los más polémicos y decepcionantes de los K-dramas recientes. Y eso fue todo por hoy en Asian Universe TV. Gracias por acompañarnos en este recorrido por el mundo de los doramas, series y películas asiáticas. Aquí siempre hay algo nuevo que descubrir, comentar y disfrutar. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu like si te gustó este video. Y antes de irte, te invito a ver este otro video que seguro te va a encantar. Nos vemos allá.